Bien, muchas gracias. Quiero agradecer pues la invitación a todo el equipo del Congreso Virtual de ALGIA, esa invitación que nos hicieron a la maestría en Enfermería en Cuidados Paliativos de la Universidad del Bosque en Colombia. En esta oportunidad pues traigo esta charla sobre diagnósticos de enfermería al final de la vida. Y cómo estos diagnósticos pues son evidentes y son necesarios para nuestra práctica de enfermería, justamente en ese cuidado que ofrecemos a las personas que se encuentran en situaciones de cuidados paliativos. Y para empezar, hay que recordar que pues los diagnósticos de enfermería son una fase fundamental de lo que nosotros conocemos como el proceso de atención de enfermería. Y ese proceso de atención de enfermería pues es definido como ese método sistemático de brindar esos cuidados que están centrados en el logro de unos objetivos, de unos resultados que nosotros esperamos y que buscan de manera especial el que nosotros podamos orientarlos hacia obtener ese bienestar en la persona, en la familia y en la comunidad. De acuerdo a la NANDA Internacional, los diagnósticos de enfermería pueden definirse como ese juicio clínico que realiza el profesional de enfermería frente a esas respuestas reales o potenciales que tiene. En este caso, no solamente pensamos nosotros en la persona que se encuentra en situaciones de cuidado paliativo, sino también a esa familia y a ese cuidador familiar que también son sujetos de cuidado durante todo este proceso. En la medida en que nosotros aplicamos esos diagnósticos de enfermería y establecemos esos juicios clínicos, pues estaremos comunicando toda esa labor que hacemos las enfermeras y el equipo de enfermería, no solamente a nuestros pacientes, sino también a nuestros colegas y a los demás miembros de las otras disciplinas del equipo de salud y al público pues en general. ¿Qué es importante que tengamos nosotros en cuenta? Que enfermería participa dentro de los equipos interdisciplinares y tenemos una misión central en proporcionar cuidados de enfermería, cuidados que de alguna manera están basados en la evidencia y que tienen en cuenta esas necesidades de los pacientes y las familias que son tan importantes especialmente en estas situaciones de cuidado paliativo. Y hay una invitación especial y es que en la medida en que nosotros utilizamos esos cuidados estandarizados, nos va a permitir tomar decisiones de manera más rápida, tener un lenguaje común con el cual nosotros podamos comunicarnos en esa práctica de enfermería, en los cuidados paliativos y poder ejercer una práctica que nos permita comunicarla de mejor manera. Los diagnósticos de enfermería se organizan, digamos, en tres elementos o tres fases importantes. Uno es el de el problema o la etiqueta diagnóstica que determina cuál es esa situación de salud que tiene la persona en ese momento, cuál es esa necesidad identificada y cuál es esa problemática que nosotros después de ese proceso de valoración hemos identificado. Luego viene la segunda fase, que es la etiología o los factores relacionados que nos identifican esta causa contribuyente a que se presente ese problema de salud o esa situación de salud que nosotros identificamos en la práctica. Y tenemos una tercera fase que es la evidencia o la manifestación, que es todos los soportes que de alguna manera contribuyen a definir que se está presentando ese problema. Los diagnósticos de enfermería pues se dividen en diagnósticos reales, que son los que ocurren en el momento real del cuidado o de la atención de enfermería, los diagnósticos de riesgo, que también pueden presentarse en las situaciones de cuidado paliativo y que pueden generar algún problema potencial. Tenemos diagnósticos de salud y de bienestar, porque también en el cuidado paliativo nosotros contribuimos en ese fortalecimiento y en esa salud en medio de esa situación de enfermedad terminal. Y NANDA nos propone también los diagnósticos de síndrome, que agrupa varias condiciones de salud y factores etiológicos relacionados. ¿Qué encontramos en la literatura frente a los diagnósticos de enfermería? La enfermería tiene diferentes taxonomías, no solamente para los diagnósticos, sino también para las intervenciones y para la evaluación. Específicamente en la literatura hay dos taxonomías que se utilizan mucho. La primera es la que se denomina Clasificación Internacional para la Práctica de Enfermería como CIPE, que está publicada en la página del CIE, del Consejo Internacional de Enfermería, y los muy conocidos NANDA Internacional, los diagnósticos de la NANDA,
que también, digamos que tienen diferentes enfoques y diagnósticos relacionados con los pacientes y las familias al final de la vida. Quizás un llamado importante que nos hacen es que a pesar de que tenemos estas taxonomías y que se habla tanto de los diagnósticos de enfermería en los cuidados paliativos, hace falta incluir el concepto central o el concepto como tal del el cuidado al final de la vida o la etiqueta de los cuidados paliativos. Ese es un llamado importante que hacen pues, los autores en este caso. Quiero contarles un poco qué hay publicado o qué tenemos nosotros de evidencia alrededor de los diagnósticos de enfermería en cuidado paliativo. Y tenemos varios estudios publicados, algunos como esta revisión sobre los diagnósticos de enfermería en pacientes en cuidados paliativos oncológicos, fue una revisión integrativa. ¿Qué les llamó a estas autoras la atención? Lo primero es el número reducido de estudios que realmente abordan los diagnósticos de enfermería en situaciones de cuidado paliativo. Y un ejercicio interesante que ellas hicieron fue que tuvieron que sustituir en su búsqueda el término de diagnósticos de enfermería para incluir los signos y síntomas para que nos arrojara o les arrojara en ese momento resultados. Entonces, de alguna manera esto evidencia pues la poca utilización muchas veces de estos lenguajes estandarizados que hacemos los enfermeros durante las situaciones de cuidado paliativo. ¿Qué resultados encontraron ellas? Estas son las etiquetas principales de los diagnósticos que ellas referían y que estaban pues digamos que principalmente publicados en la literatura con los factores relacionados que incluyen tanto los cuidados paliativos, el término cuidados al final de la vida o enfermedades crónicas en etapa avanzada e incapacidad física crónica. Como ellas incluyeron pues el tema de los síntomas, los signos y los síntomas, pues el síntoma más relatado en este caso fue el de dolor, los sentimientos de aflicción, los problemas de sueño y el delirio. Tenemos otros estudios que nos hablan de la importancia, como este de Silva y colaboradores, un estudio realizado en Sao Paulo, nos habla de los sentimientos de aflicción que son comunes en los pacientes en cuidados paliativos y ellos identifican estas características principales, estas etiquetas como parte de los diagnósticos de enfermería asociados a la ansiedad, ansiedad relacionada con la muerte, el miedo, la tristeza crónica, el sufrimiento espiritual, el pesar, la desesperanza, el sentimiento de impotencia, por ejemplo. Y hablan de la importancia que pues estos diagnósticos tienen en la enfermedad terminal y cómo muchos de ellos pues son indicadores clínicos de situaciones de dolor. Tenemos otros estudios como el estudio realizado y publicado en la Journal of Nursing Technology sobre sufrimiento espiritual, los diagnósticos relacionados que permiten validar de alguna manera este concepto tan importante en los cuidados paliativos. Ellos que nos hablan, la característica definitoria de sufrimiento, digamos que presenta bastante sensibilidad en este estudio, especialmente por la falta de significado en la vida. Ese es el de mayor especificidad. Entonces, por ejemplo, en este estudio, en pacientes que reciben quimioterapia, en este caso, pues sabemos que hay una situación de sufrimiento que está relacionado con la falta de significado en la vida. Son estudios que permiten validar los diagnósticos de enfermería y validar las etiquetas que se tienen publicadas, en este caso, en NANDA Internacional. Tenemos este otro estudio, es un estudio realizado en Japón. Ellos justamente hacen ese llamado y esa invitación a que se incluya el término final de la vida en los diagnósticos de NANDA, quizás de una forma un poco más evidente. Y pues ellos describen toda la importancia que tiene que se incluya como respuesta humana todo lo que se vive tanto por el paciente, con la familia en las situaciones del final de la vida. Hay muchas cosas que enfermería puede hacer y hay que darle quizás una posición un poco más representativa. Allí nos hablan que los cuidados paliativos y de hospicio, pues que en muchos casos son nombrados como cuidados al final de la vida, pues en este momento hacen parte de algunas de estas 53 especialidades que manejan en el núcleo de intervenciones que maneja en este caso NIC.
y que tiene un conjunto limitado y central de 43 intervenciones utilizadas con mucha frecuencia. Es decir, que invitan de alguna manera a que enfermería contribuya con investigaciones también relacionadas con esas intervenciones que hemos venido realizando para aportar en la construcción de esas nuevas intervenciones que pueden aparecer publicadas en esta taxonomía de enfermería. Tenemos otros estudios. Este en particular hace una propuesta de unos diagnósticos de enfermería enfocados en tres dimensiones principales y tomaron para la creación de esta construcción el modelo de cuidados de conservación de la dignidad y la clasificación internacional para la práctica de enfermería del CIE. Es otra propuesta interesante del trabajo que vienen realizando con los colegas alrededor de hacer de notar esos diagnósticos que son más relevantes y más importantes en esta situación de cuidado paliativo. Tenemos este otro estudio, es un estudio sobre un clúster de diagnósticos de enfermería que básicamente establece cuáles son estas agrupaciones diagnósticas de enfermería y cómo repercute en las situaciones de confort y supervivencia que puede tener en este caso el paciente. Y todas ellas se crean a partir de la teoría del confort de Kolkaba, una teoría de enfermería de mediano rango, y es interesante pues esa propuesta conceptual que también hacen en este caso con pacientes con cáncer. ¿Qué es importante y qué debemos considerar en enfermería? Estos son los diagnósticos, algunos de los diagnósticos y de las etiquetas que aparecen en NANDA Internacional, que son comúnmente utilizadas en situaciones principalmente físicas, de abordaje físico de los cuidados paliativos. Sin embargo, no podemos nosotros olvidar que existen otros diagnósticos que abordan otras situaciones de índole espiritual, de índole psicológica, de índole social, y que no solamente pues abordan el paciente, sino que también abordan a la familia, abordan al cuidador. Aquí no las puedo colocar todas, pero encontramos que en ANDA, a pesar de que necesitamos pues todo ese aporte desde la investigación para crear nuevas etiquetas y nueva evidencia alrededor de estos diagnósticos, sabemos que existe pues un número importante que nosotros en enfermería podemos utilizar y que nos brinda un lenguaje común para empezarnos a comunicar de manera más fácil, no solamente a nivel de publicaciones, sino en nuestra práctica cotidiana asistencial. ¿Qué es importante también que tengamos en cuenta? Que nosotros esos planteamientos de esos diagnósticos de enfermería pues los realizamos en diferentes contextos, no solamente en el entorno clínico, en el entorno hospitalario, sino que también los desarrollamos en el hogar, en la comunidad, en los hogares de ancianos, en los hospicios. En este momento los cuidados paliativos pues tienen una rama grande y es una tarea grande que tenemos y es cómo podemos llegar de mejor manera a que la comunidad, a que las personas pues conozcan qué es esto de los cuidados paliativos y cómo todos podemos contribuir a mejorar esa calidad de vida. Es una tarea que al utilizar nosotros también pues diagnósticos que sean integrales y que sean contextualizados a todos estos entornos, pues nos va a permitir comunicar y mostrar mejor qué es lo que hace enfermería con esos cuidados al interior del equipo, pues donde participamos diferentes profesionales de la salud en esta atención de estas personas. Aquí traigo una reflexión que quiero compartir con ustedes. Esta reflexión es del National Institute of Gaining, on Gaining, perdón. Es una reflexión que nos dice cuál es ese rol y ese papel que tenemos el equipo de enfermería. Y es un llamado quizás a que nosotros hagamos evidente estas necesidades, esto que las personas y las familias demuestran que necesitan a la hora de morir, a la hora de tomar decisiones. Y dice, una muerte tranquila puede significar algo diferente para usted que para otra persona. Es posible que su hermana quiera saber cuándo la muerte llegará para poder compartir unas últimas palabras con sus seres queridos y encargarse de asuntos personales. Tal vez su esposo quiera morir rápido y no prolongar el proceso. Quizás su madre ha dicho que le gustaría estar en casa cuando muera,
mientras que su padre quiere estar en un hospital donde pueda recibir tratamiento para su enfermedad hasta el final. Algunas personas quieren estar rodeadas de familiares y amigos, otras quieren estar solas. Claro que a menudo uno no tiene la oportunidad de elegir, pero evitar el sufrimiento, lograr que se cumpla aquello que se desea al final de la vida y ser tratado con respeto durante el proceso de morir son deseos comunes. Entonces, estas son reflexiones para que tengamos en cuenta en enfermería y cómo podemos nosotros hacerlo evidente en esos diagnósticos y en ese proceso de atención de enfermería. Unas conclusiones finales, tenemos 4 importantes. Lo primero es que pues el diagnóstico de enfermería supone esos juicios que nosotros como enfermeros hacemos frente a las situaciones de salud y de fin de vida de las personas, de las familias y de las comunidades. Que existen avances importantes en la generación de estudios centrados en el desarrollo de diagnósticos de enfermería en el ámbito de cuidados paliativos. Sin embargo, pues necesitamos seguir fortaleciéndolos. Se debe fortalecer el planteamiento de los diagnósticos de enfermería integrales en estas situaciones de fin de vida que no solamente pues involucren al paciente, sino también a la familia y a los contextos y los entornos en donde se están dando esos cuidados paliativos. Y finalmente que se requiere un mayor uso del lenguaje estandarizado de los cuidados paliativos para que no nos centremos únicamente en la descripción de signos y síntomas, que es lo que a veces nos está pasando, sino que trascendamos a mostrar de alguna manera otras situaciones de salud con unas etiquetas claras como las que quizás vimos en esta presentación que nos pueden aportar en hacer mucho más evidente pues todo lo que hace enfermería en la práctica de los cuidados paliativos. Bueno, muchas gracias.